Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, y en una producción de Invirne Corp vamos a conversar con Juan José Monzán en su acostumbrado programa de todas las semanas, Palestra. Juan José tiene un invitado que él mismo pues nos va a referir de quién se trata. Así que Juan José, si está listo y me está oyendo, pues puedes dar comienzo al programa. Juan José, ¿me oyes? Buenos días, José Antonio. Gusto. Primer programa del año contigo, realmente. Esperemos que se repitan y sean tan buenos, porque veo que has comenzado la plataforma con tal de llegarle a más personas de la diáspora venezolana alrededor del mundo. Creo que estás ya en 3 o 4 continentes. En Y eso por andamos. supuesto, en la amada isla de Margarita, de donde eres oriundo. Así es que, para beneficio de los venezolanos, tenemos este medio de información y de participación y de reflexión. De ojo con eso, que ya son 30 tus invitados que participan mensualmente en diferentes. Hoy quisiera yo iniciar esta nueva etapa en la cual nos han invitado. En primer lugar, deseándole a todos los venezolanos y a todas las personas que te escuchan y te pueden ver en este momento en YouTube, lo mejor de nuestras esperanzas personales y expectativas políticas con Venezuela. Estamos atravesando una etapa bien difícil, bien crucial. El 24 la constitución, el sistema electoral obliga a elecciones generales. Y a esta altura no sabemos si se van a dar o no se van a dar por las mismas circunstancias sociopolíticas, económicas en que nos encontramos. Y pienso que es el momento donde Venezuela, los venezolanos, la comunidad internacional comprometida con la democracia, con la cultura y los valores occidentales, necesitan estar más unidos, más comprensivos y más decididos al rescate de la libertad y de la dignidad del hombre venezolano, de América hispana y de todo lo que se llama la cultura occidental, porque en el fondo esto es una guerra contra los valores y la cultura occidental. Hoy quisiera participar, compartir el espacio con un buen amigo, Antonio Montani, un abogado de la promoción 68 de la Universidad Central de Venezuela, que aún nos reunimos 53 años después cada vez que podemos, aunque sea por medio, los que están en Venezuela se reúnen y los que estamos fuera dispersos nos reunimos a través de Zoom y mantenemos vivo nuestro recuerdo, nuestro compromiso, nuestra amistad y nuestro amor filial. Antonio es un abogado exitoso, especializado en la parte corporativa, de inquilinatos, propiedades, asesor internacional y sobre todo es un ser humano impecable en su proceder, en su actitud ante la vida, en su honestidad y compromiso. Hijo también de una madre que estuvo comprometida con los cambios que en ese momento necesitaba Venezuela. Fue una dirigente gremial, transitó y se inició como todo buen venezolano en la fila de Acción Democrática y luego pasó a la fila de ese otro gran venezolano, ese gran maestro, que fue el maestro Prieto Figueroa. Así que tiene esa fibra. Aparte de eso, un gran gourmet, un gran hombre muy culto que nos va a aportar mucho a la programación y a la diáspora venezolana en diversos aspectos. Yo quisiera comenzar, Antonio, una vez presentándote. Yo vivo, como tú bien lo sabes, en Estados Unidos desde el 2015, porque tengo mis 4 hijos acá. Tengo la suerte, la bendición del Señor, de que 3 de ellos en el mismo estado y uno, el más lejano, en Delaware. Es el que menos veo, pero nos estamos en contacto. Tengo mis hijos, mis nietos, todos, casi todos en el mismo estado. Eso es un don del Señor. Observo y observas tú cómo hay padres que no ven a sus hijos, sus nietos, desde hace muchísimos años, consecuencia de la diáspora obligada a que se nos sometió. En este país yo he venido observando, este gran país que me ha recibido a mí, que me ha dado oportunidades de poner su servicio legal, su sistema de salud a la orden y sobre todo la seguridad a la orden. Mis hijos todos trabajan aquí, como se trabaja acá, que ya tú sabes, a veces hay 2 y 3 trabajos para subsistir, pero tienen la seguridad de la existencia y la seguridad jurídica.
de la cual nosotros bebimos en la universidad, el significado de la seguridad jurídica. Pero he observado en este país en los últimos tiempos unos visos preocupantes de comportamiento de la dirigencia fundamentalmente política, no digo la económica porque la conozco muy poco, pero de la dirigencia política que antiguamente eran referencia para nosotros los latinoamericanos, de comportamiento y de ajuste a la ley. Al mismo tiempo que una tendencia a la dispersión, a un regreso a tiempos anteriores a la Guerra Civil estadounidense de 1861-1865, una guerra cruenta que dejó más de 700.000 personas fallecidas y tanto más mutilados, dispersos o enloquecidos, porque fue muy cruel, más cruel incluso que la Guerra Civil Federal nuestra. Y una cierta tendencia a soslayar esos valores que le hicieron admirable en el resto del mundo occidental y en otras partes no occidentales, y que hicieron creer que era la verdadera democracia y el verdadero sentido republicano de lo que aquellos hombres de la Ilustración, Montesquieu y todos los que lo rodeaban, proyectaron de lo que debería ser una democracia y una república que fue novedosa en 1789. En consecuencia, he visto una desconfianza hacia sus dirigentes, una desconfianza y un cuestionamiento al poder judicial y a la separación de poderes, y un nuevo atrincheramiento en posturas anteriores a 1861, que viene reflejada fundamentalmente en el sur del país y no en el sur, en una marcada búsqueda de antiguos valores como el supremacismo blanco, por ejemplo, y en un rechazo hacia el inmigrante, un país que se formó de inmigrantes hasta recién, de italianos, de chinos, de asiáticos, de irlandeses, de la Alemania Oriental y también pues de los que somos hispanoamericanos. Es un de rechazo que se ha convertido se lleva hacia violencia. Y últimamente, recientemente, por lo menos, ha estallado un gran conflicto espiritual, cultural, que va a ser llevado posiblemente a lo material, en lo más representativo de lo que eran los Estados Unidos, en su sistema educativo de élite, en las universidades de élite que formadores de científicos, de poetas, de intelectuales, de astronautas, de presidentes. Me refiero por ejemplo, a la Universidad de Harvard, en el Instituto de Massachusetts, en Haití, en la Universidad de Pensilvania, en Yale, en Cambridge, y es el sacrificio que pasó de un momento a otro, perdona que sea rápido, pero es un tema novedoso, se pasó de un momento a otro en que se atacaba a estas universidades o se les criticaba por elitista hacia el blanco y hacia los grandes capitales que podían pagar las inmensas sumas que era el derecho a estar estudiando en estas universidades. Llegaba a 80, 90 mil, a 100 mil dólares anuales para el estudiante. Y entonces la sociedad, el sistema jurídico reaccionó y puso cuotas obligatorias a estas universidades para que cuotas étnicas y cuotas por ingresos sociales económicos para equilibrar esa diferencia. Pero de inmediato, muy cercano a eso, observamos que estalló, porque ya estaba latente, estalló el problema de la guerra, de la masacre palestina en Israel del 7 de octubre del 23. Y en estas universidades de élite intelectual, estalló unas manifestaciones a favor del atacante, de la del victimario de Hamas, que lo confundieron con el pueblo palestino. Y salieron a la calle en contra de los judíos que estaban allí establecidos. Eso ocasionó que el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, reaccionara y citó
a tres de sus más emblemáticos rectores o presidentes de universidades, como lo llaman aquí, la de Harvard, la de Pensilvania y de la MIT. Yo creo que allí estaban sacrificando la excelencia educativa o profesional por la justicia social, entre comillas. No sé qué piensa y te hago la pregunta y te he invitado a ti junto con José Antonio Lara porque, digamos, no es que eres un experto en esto, sino que eres una persona que hemos observado que con mayor profundidad se ha metido en este tema. Te dejo la palabra. Bueno, gracias, licenciado Fermín, por invitarme a su programa y Juan José también, mi compañero de muchos años. Agradecido por tus generosas palabras para conmigo. En efecto, el problema universitario en los colleges, como dicen aquí en Estados Unidos, de élite, viene de hace tiempo con el sistema de admisiones. Primero, tú mencionaste las cuotas, hubo segregación racial y eso ha causado cierto malestar. Pero ahora, recientemente, con las manifestaciones anti-israelitas en las universidades de élite, se unió la comparecencia de las tres presidentes que mencionaste del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Harvard y la Universidad de Pensilvania. Fueron citas al Congreso y las tres presidentas evadieron la pregunta principal que radicaba en que se le preguntaba si ellas consideraban que era genocidio de los judíos la forma como lo estaban atacando, como eran acosados en las universidades, y no hubo respuesta de estas rectoras. Las rectoras se limitaron a responder, depende del contexto. Evadieron la pregunta. Eso causó escozor en la sociedad americana, en los grandes pensadores, inclusive académicos europeos se pronunciaron que cómo era posible que esas universidades no dieran la cara por el profesorado judío, por los estudiantes judíos que han sido perseguidos, inclusive algunos fueron apaleados dentro de las universidades. Entonces, eso fue muy grave y llevó a la renuncia de la presidenta de la Universidad de Pensilvania, fue la primera renuncia. La segunda fue la de Claudine Gay, que es la de Harvard. Claudine Gay es hija de inmigrantes haitianos, experta en derecho de los afroamericanos en temas raciales, y fue elegida presidenta de Harvard hace 6 meses. Claudine Gay fue acusada también de plagio, de haber plagiado su tesis doctoral. O sea, estamos hablando entonces de una crisis interna. Esos intereses que se mueven en las universidades llevaron a Claudine Gay a la presidencia y tuvo que renunciar a raíz de este escándalo y de que no dio el frente, es decir, no protegió a sus estudiantes. ¿Cuál es el objetivo de las universidades? Como tú lo dijiste, Juan José, formar intelectuales, defender la verdad, defender las ideas, formar científicos. Es decir, la matriz de opinión americana se volcó contra esas universidades de élite que son las que llaman la Ivy League o la Liga de la Hiedra, Cornell, el MIT no es un Ivy League, pero se considera como esa, Brown, Yale, Columbia University, Princeton. Entonces, hay una crisis universitaria en el liderazgo. No reaccionaron a tiempo para proteger a esa, digamos, esa minoría judía que se sintió avasallada por el ataque de estos extremistas que hemos visto en la calle. Ayer, en estos días, inclusive vimos que pasaron la primera valla contra la Casa Blanca, unos manifestantes pro-palestinos. No sé qué pasó después, si tú tienes alguna noticia reciente. Hay que mencionar que las autoridades del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es MIT, ratificaron a su presidente. Y resulta que esta presidenta, que se llama Sally Conrad, coincidencialmente para nosotros los venezolanos, sustituyó como rectora a Rafael Reif. Rafael Reif fue el primer venezolano presidente de una universidad de prestigio en Estados Unidos. Rafael Reif, venezolano, zuliano, graduado en la Universidad de Carabobo, fue rector de MIT, en Tecnológico de Massachusetts, por más de 10 años. Y tiene el mérito de que fue el primer rector de esas universidades de élite en abrir la universidad por el sistema de Internet, ofrecer cursos gratuitos a nivel mundial. Y luego los demás
las demás universidades siguieron ese proyecto que ha beneficiado a muchísima gente en el mundo entero. Fue un venezolano muy meritorio, un tipo bajo perfil, tiene creo que 25 años en la universidad, ya se retiró, vive en Estados Unidos, en Boston. Entonces, eso quería hacer ese link porque nos sentimos orgullosos de Rafael Reif, una gente muy sencilla que llegó a ser rector de, en este momento, MIT es la primera universidad del mundo, en un ranking que leí hace un par de días. Ahora, hay una cosa más grave. Una, una, De- una, una- sí, sí, un hecho seguro. anecdótico también, bueno, anecdótico no, pero complementario y que nos pone a pensar. La rectora del MIT, Sally Corrupto. Cornbluth, Ujú. es de origen judío. Sí, sí. Y es- Fíjate que es una cosa extraña, ¿no? Y llama la atención. Los intereses que se mueven ahora en las universidades de élite, como tú decías, no son los de antes, aquel mensaje que los padres fundadores dejaron a Estados Unidos, el honor, la verdad, la investigación, las ideas. Aquí hubo un encajonamiento contra los judíos, pero muy evidente, tanto así que hace como 4 o 5 días, 6 estudiantes judíos demandaron a Harvard ante un tribunal federal de Boston, una cosa que era impensable en Estados Unidos, que estudiantes demanden a sus autoridades. ¿Qué demandan? Hemos sido atacados, no hemos sido protegidos, hemos sido atacados por nuestra fe, por nuestra religión, por nuestras ideas. Las autoridades universitarias no movieron un dedo para defendernos. Llamamos la atención a los profesores y los profesores daban clases antisemitas. Eso es insólito, que una universidad se perfile de ese problema. ¿Qué hay en el y- fondo, como dijo Juan José? Que quieren crear como una especie de utopía social, la famosa inclusión americana que está contaminando todo. Realmente, un paréntesis, yo le comentaba a José en estos días que California aprobó una ley que empezó a regir el 1 de enero, que en las jugueterías infantiles debe haber un sector para el género neutro. Uno se pregunta, el género neutro, los juguetes para el género neutro. Cuando le interrogan a una persona para hacer una encuesta con un organismo oficial, le preguntan a uno, ¿cómo se percibe a usted? Es decir, la famosa ley de inclusión quería que era una utopía social, pero que eso está chocando contra el espíritu universitario, a lo cual se han prestado las autoridades universitarias. Tú ibas a decir algo, no sé, perdona. no, no, iba a señalarte eso mismo, que esto de tener las universidades tiene unas repercusiones a mediano y largo plazo eh, catastróficas, porque en vez de sacar científicos, pensadores, intelectuales, lo que Ujú. va a sacar son luchadores sociales y que no tienen nada que ver con el resultado, con la inteligencia artificial, por ejemplo, los viajes a la luna o las operaciones del corazón abierto a través de máquinas, que es lo que necesita la humanidad para sobrevivir. Y a mí me da la impresión que esto que llaman woke ahora, ideologías woke, culturas woke, que nació hace unos 20 años de una manera positiva, como era para evidenciar la discriminación hacia un sector de la sociedad, hoy en día se fue metiendo como una especie de postura antivalores de lo que es la cultura occidental o los valores occidentales. No me refiero a los religiosos, sino a los valores de la cultura occidental que se sostienen fundamentalmente en democracia republicana y en la libertad del hombre. La libertad de opinión, la libertad de movimiento, la libertad de elegir. Son valores que no están por, y no ser perseguido nadie por la manera de pensar, todo dentro de lo que se llama el Estado de Derecho. Entonces, estos woke están destruyendo esto por una sociedad utópicamente igualitaria, porque nunca somos igualitarios. Mis nietos son más altos que yo, más inteligentes que yo, y qué sé yo. Yo no entiendo mucho todavía de computación y ellos lo manejan con los ojos cerrados. Lara Fermín y yo peleamos cada rato para organizarnos, para entrar, porque me olvidan las teclas. Entonces, esto es muy grave porque se está extendiendo y te invito a reflexionar en lo que está pasando en Venezuela también. Nosotros hemos visto cómo calladamente nos están introduciendo leyes, costumbres e imponiendo situaciones que son
diferentes a ese concepto de democracia, Estado de Derecho republicano. Y digo republicano porque Cuba también tiene un Estado de Derecho, por sus leyes, que son emanadas de él. Pero también se está imponiendo, hoy sacó Venezuela, por ejemplo, ya anunció un proyecto de ley comunal, que ese era un viejo sueño de Chávez, pero le cambió el nombre por un proyecto X, pero que también es comunal, donde las decisiones se van tomando en las bases, hacia arriba, lo cual es una utopía, porque ellos mantienen el poder central y el poder de fuego, que son las armas. Mm. Y han pasado ya leyes no de respeto hacia el otro. Yo me levanté en un sistema de respeto hacia el otro, en el sentido de hay que respetar a la mujer, hay que respetar a la preferencia sexual del otro. ¿Cuántos amigos nuestros no teníamos y tenemos que son gays y jamás se nos ocurrió desecharlo, violarnos o lo que sea? No. Eso se basa en la educación formal. Pero aquí se trata José, creo que el profesor Fermín, Sí, nos quedan 2 minutos, 2 minutos. José. Y Te lo pongo. el tema tiene muchas profundidades y muchas aristas que yo creo que lo vamos a tener que manejar en sucesivos programas. Por eso yo te había pedido que a partir de ahora incorporáramos a Antonio Montani Montani. como miembro y coproductor contigo de este tipo de programas, porque son los que nos han inspirado de un comienzo para intentar entender los problemas de ciudadanía y gobernanza que están rigiendo el mundo hoy y que están desplazando las maneras formales de manejar las cosas, inclusive las Pero instituciones. Antonio ya ahorita vamos a hacer un programa de ahora en adelante. Yo no voy a hacerlo más individual como lo hacía sino con Sí, Antonio. Vamos a tocar diferentes temas, si tú nos permites, siempre, por supuesto. Hoy no nos dio tiempo, pero traté de hacerlo al final, de llevarlo a nuestro hecho como diáspora en 5 continentes y a la diáspora interna, enconchado en Venezuela, que está prisionero de su propia realidad. bueno, así va a ser, y yo me comprometo pues, a que Yo le pido a Antonio, explícale cómo va a poner la pantalla esa que tiene ahí atrás. Sí, no, ya yo le voy a enviar de todos modos la pantalla que tienes ahí Okay. atrás. Seguro. Me vas a mandar su número, me vas a mandar el número de Antonio, a yo Ok. enviársele para que él también la Se lo voy a inserte mandar y como backing que suyo, mandes también, necesito que le envíes también y que yo el voy a anunciar. listado de los distintos programas que tú tienes con las distintas personas que opinan de medicina, de deporte, de Claro. música, de todo eso. Ya yo le había explicado antes de que tú entraras Y yo le qué dejo la tónica palabra a estamos. Antonio para que siempre yo me Seguro. despido. Entonces, bueno, Antonio, de todos modos eres bienvenido a Ojo con Eso Televisión y ya te vamos a considerar un miembro más. Vamos a lograr que te incorpores de manera Gracias. regular toda la semana junto a Juan José para tocar este y muchos temas más que en el fondo pues van en la misma dirección en la que nosotros nos hemos planteado, que es hablar de los temas institucionales, de la ciudadanía, de la gobernanza, de los valores esenciales del hombre, en donde quiera que estemos, como venezolanos, pues aportando. Ya tú diste ahí unos ejemplos fundamentales, como este señor venezolano que estaba de rector de esa universidad de Monterrey, creo, ¿no? O de Pensilvania. No, Massachusetts, De Instituto Massachusetts. Tecnológico, Ok, Instituto entonces Tecnológico Massachusetts en Boston. esas son cosas que tenemos que empezar a visibilizarlas aquí, de los venezolanos donde quiera que estén, porque lo que aspiramos es que se nos respete como gentilicio en cualquier lugar, porque vinimos a aportar y no a arrebatar ni situaciones ni circunstancias a nadie. Y estamos aquí de una manera forzada hacia ver, vamos, pero con la mente bien clara y la frente en alto. Y creo que estos programas pues van a ser Forzado y agradecido al mismo tiempo. pero agradecido al mismo tiempo porque estamos Aceptado. aprendiendo cosas. ¿Ok? Entonces le agradezco a los dos haberme acompañado hoy y ya formalmente pues bienvenido a Antonio, necesito tu currículum porque tengo que hacerte tu etiqueta y promover tu incorporación. ¿Ok? Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Dios nos bendiga. Hemos terminado así palestra con José José. Gracias por su tiempo.